Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Matiné literaria. La eterna modernidad de lo textual. Matiné literaria. Con Ernesto Marcos, los martes a las 14 por Radio Caput. Matiné literaria, la eterna modernidad de lo textual. El malestar en la cultura nos preexiste, heredado o degenerado. Vivimos tiempos difíciles, como todos los hombres de todos los tiempos, diría Borges. Y nadie puede estar por encima de su tiempo. Es más, estamos hasta los muslos en el lodazal de la historia. Sin embargo, esta vez, solos, el colectivo humano está en crisis y el bien común es el más escaso de los recursos culturales de la condición postmoderna. Por todo ello, y porque siempre hay que estar en contracultura, Matiné Literaria propone un acontecimiento de celebración de lo común, unión radial, virtual y trascendente. Frente a la supuesta muerte de la metáfora que sugieren algunos, nosotros le oponemos lo poético significante. Buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes acá desde Radio Caput. Esto es Matiné Literaria, los martes a las 14. Héctor. ¿Qué? Estamos al aire, ¿eh? Ah, ¿Qué haces distraído con el celular? No, me estoy informando con InfoSiberia. Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces lo perdonamos. Sí. Escúchame, hoy más Siberia que nunca. Sí, es una agencia de noticias de WhatsApp. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué lindo. Digamos, es la Reuters Nacional y Popular. Exacto. ¿Te gusta? Sí. La United Press, Nakam Pop. Sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Te suscribiste? Sí, yo ya estoy. ¿Seguro? Ya estoy. Sí. Bueno. Recibo InfoSiberia. ¿Vos también? Sí, yo también. Listo. Dale. Entonces estás bien informado. Bien. Por Bueno. el periodista mejor informado de la Argentina, ¿eh? Juan Martín Ramos Padilla. El periodista mejor informado de la Argentina. Bueno, buenas tardes. Hoy, gente, les quiero contar algo. Nosotros, por supuesto, tenemos un programa, cronograma, organigrama y todos los gramas. A ver, en eso tenemos, por ejemplo, el tema, teníamos y lo trajimos hoy, el tema literatura y pintura. ¿Por qué hoy? Porque les cuento, un día como hoy, un 1 de julio de 1939, nacía, creo que en Barrio Norte, mi padre, Héctor Marcos, artista visual, artista plástico y poeta, entre otras cosas más. Entonces dijimos, bueno, es una suerte de aniversario del natalicio, un homenaje a mi viejo, a Héctor Marcos, tratar hoy el tema de literatura y pintura. Bueno. Especialmente, Héctor, Sí.
vamos a hablar después de poesía y pintura. ¿Sí? Dale. Bueno, ahora no puedo dejar pasar, gente, les tengo que contar algo, que tenemos que nuestro coafer, nuestro peluquero, unisex Néstor, tiene al hijo Héctor tiene al hijo en terapia intensiva, en coma farmacológico, nuestro peluquero y barbero, en Polonia. Entonces necesita toda la ayuda y nos ofreció en los combos y en pelo y barba y cualquier combo un 20% de descuento para cualquiera que cite Matiné Literaria y o Radio Caput. Bueno, Y un 10% en corte de pelo para ayudarlo a viajar a Polonia y a ver a su hijo perfecto. en una situación tan difícil. Vamos a ir, listo. Bárbaro. Bueno, ahora, en el programa cero, en el paciente cero, me presenté yo, presenté mi obra, presenté a mi padre, presenté mi obra en el programa 1 también. Hoy quiero hablar un poquito de vos, Héctor, de presentar Dale. a mi coequiper, de presentar a Héctor José Laporta. Dale. Héctor, Sí. dentro de las áreas, de las patas, digamos, de las patas de tu vida, quería empezar, si te parece, por el tema del teatro. ¿Está bien? Sí, sí. En está sentido bien. amplio. Está bien. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Bueno, yo básicamente soy actor. Bien. Y, por ejemplo, yo empecé un elenco de teatro independiente. Ajá. Con un grupo de gente que era muy conocida en ese momento, Erika de Boero, Paco Ortega, Gastón Durán, Elcira González. ¿En qué año eso? Y es a partir del 82 más o menos. Ah, Era casi finalizando. Proceso plena guerra de Malvinas. Sí, por ahí. Ahí fuerte. yo tuve así como una crisis de identidad. Y sí. Y bueno, y busqué en el teatro. Y bueno, y ahí participábamos con un elenco, que teníamos un lugarcillo, que le decíamos el Altillo, donde ensayábamos y preparábamos las obras de teatro argentino, y en esa época se hacían muchos infantiles. Ah, bien. Y teatro argentino, por ejemplo, Mi hijo el doctor, Las de Barranco, Clásicos. La casa de Bernarda Alba, Yerma. ¿El puente de Gorostiza? También, sí. Sí, sí. Pero bueno, Muchos clásicos. Sí, dentro de esas características. Y yo tuve la oportunidad de trabajar, de debutar en La Cenicienta, en un infantil, donde ahí hice un personaje, por ejemplo. Ahí estuve con ellos un par de años. Era la época de que a letra sabida, buen actor, digamos, ¿no? Nos manejábamos con ese... ¿Te gusta decir la vieja escuela del buen decir del teatro italiano? Sí, puede ser. Sí, Tiene sí, que ver sí. con eso, ¿no? Sí, 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 sí. El teatro de bien dicho, de lo bien dicho. Sí, ese fue mi primer principio en lo que es Claro. el teatro. Bueno, después más adelante tuve inquietudes y quise estudiar profesionalmente, digamos. Perfecto. Y dado que eran las circunstancias, yo ahora pienso que estaba terminando la dictadura y hay una causalidad donde yo me inclino al mimo, ¿no? Ah. A la expresión del cuerpo, digamos. Y ahí... sí. Déjame meter algo, qué Sí. interesante esto, o sea, algo donde está la mudez de la dictadura. Totalmente. La mudez. Totalmente. Como no se podía Pero un cuerpo que nunca puede dejar de expresarse de alguna manera. expresarse a mil, digamos. En lo Sí. real, incluso en la enfermedad, en lo simbólico, en lo imaginario, en todos los cuerpos. Exacto. Pero había un silencio estampa, ¿no? Exacto. Y yo me incliné por el mimo, que es una expresión del cuerpo, digamos. Si uno analiza el cine mudo, por ejemplo, ahí puede haber mucha expresión del trabajo corporal de los actores para hacerse entender, digamos. ¿No? Tomé por ese camino. ¿Te acordás que conté yo, en el Día del Padre, que mi viejo me llevaba a ver en un sótano, Ajá. en la dictadura, con un pianista? No vuelvo a contar, vale la pena. En las películas de Buster Keaton.
uno de los padres de todo esto, ¿no? Sí. Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx, El Gordo y el Flaco, Los Tres Chiflados, hay varios, digamos. Ahí me haces pensar en... ¿puede ser payaso triste y payaso alegre, algo así? Sí, dentro de la dupla cómica. Sí, claro, Sí. el más fuerte, el más débil, sí. Y el padre, ya que estamos hablando siempre con Matiné, lo francés, es un poco ya el tatarabuelo es Marcel Marceau, ¿no? Hoy en día. Bueno, Marcel Marceau fue un referente muy importante por su característica de trabajo. Él, por ejemplo, se destacó, hacía el ciclo vital, que se llamaba. Yo me acuerdo que pude verlo, pude estudiarlo. Y era un ciclo donde él, a través del cuerpo, nacía y era un bebé. Y después, a través del cuerpo, se construía en joven. Y después, así, pasaba un tiempito en adolescente, en hombre. Y después terminaba en anciano. O sea, todo era un ciclo vital de vida del hombre, que era un trabajo muy interesante. Donde vos podías ver cómo crecía, se desarrollaba el ser humano. Qué lindo laburo. Y después caía en la vejez. Todo un ciclo vital, que él decía. Sí, es un... Vos me habilitás primero a recordar una cosa. Samuel Beckett te decía, ¿cómo puede ser que la vida no sea al revés, ¿no? Nacer ancianos y morir bebés para que el sufrimiento sea menos, o no sea, o sea menor, o... Claro. ¿Me explico? Qué interesante, ¿no? Y como siempre Samuel qué Beckett. imaginario también. Totalmente. Sí. Y me abrís un segundo para contarles que cuando ustedes empiezan a leer el primer manifiesto surrealista de André Breton de 1924, uno siente en las primeras páginas que Breton hace una evolución, un comentario en donde dice que tempranamente le cortan al hombre su capacidad simbólica, lúdica, y da a entender Breton que a los 20 años ya está, ya lo asimilaron a algún tipo de sistema, ya mataron su creatividad, sobre todo su imaginación. Después vamos a hablar mucho de imaginación, pero cuando tendría que estar en la plenitud vital de los 20 años, ya está, lo aniquilaron, lo destruyeron. Después vamos a hablar de Breton y esto. Volviendo con esto, Héctor, contame, ¿qué es Misterio Bufo o el bufón? Bueno, entonces, como yo te decía, profesionalmente empecé con el mimo, donde ahí estudié varios años, o sea, la expresión del cuerpo. Y en ese momento, también eran mediados de los 80, había llegado a Buenos Aires la técnica de Lecoq, o por lo menos yo me enteré en ese momento, y a través de una maestra muy importante, hicimos lo que es el método de Lecoq, que consistía en 7 materias. Por ejemplo, eran máscara neutra, era una materia, ¿no? Donde se trabajaba la máscara neutra. Clown era otra. Espera, dice, ¿la máscara neutra vinculada a la máscara griega tiene que ver? Tiene que ver, sí, pero es un trabajo, la máscara neutra, central, digamos, donde de la máscara neutra se encuentran todos los aspectos internos para desarrollar el personaje. Te doy un ejemplo. En la máscara neutra se trabajaban calidades con el cuerpo, que pueden ser el hierro, donde el cuerpo se supone que se tensa. Claro. Si te dan y si te dicen que sos aire, se supone que se relaja. Hacer esas calidades te hacía conseguir características que después te servían para las otras materias. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, después de la máscara neutra... ¿No tendrá que ver con algo que decía Oscar Wilde de dale una máscara al hombre y te dirá la verdad? Y sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, Bien. sí.
7 dijiste. Sí, después de Máscara Neutra venía el clown, Sí. Uf. el bufón, la comedia Sí. italiana, Sí. bien, la tragedia Sí. y el melodrama. Y Bien. después había una última que eran juegos teatrales de desinhibición. Completísimo. Claro. Completísimo. Entonces yo tuve la inquietud de trabajar esas calidades y... Espera, el último se podría equipar, tiene que ver con. Espera, dijiste juegos teatrales, ¿no? Sí, Eso va a ser quizás el juego dramático y la improvisación como género van a ser herederos de un poco de eso, ¿no? claro, porque a través de allí se encuentra el juego, Claro. el vínculo con tu compañero. Por ejemplo, nos tapábamos los ojos, uno, y el otro me tocaba y yo trataba de buscarlo, ¿no? Y se creaba un vínculo de juego a través del trabajo. ¿Cómo se llama esta maestra que vos asististe mucho tiempo, no, Sí, Héctor? yo trabajé, sí, porque después yo repetí todas estas escuelas, volví a repetirlas. Cristina Moreira. Cristina Sí, Moreira, sí, por una institución viviente. Sí, 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 ¿Eh? sí. Bueno, bien, ¿no? Claro, bueno, Ah. y como te decía, a través de desarrollar estas materias, vos tenés un espectro expresivo importante Perfecto. para presentarte como actor. Tanto en la Totalmente. comedia como el drama. La técnica Lecoq. Exacto. Bárbaro. Está el clown, digamos, con su ingenuidad, con su sin querer queriendo, el Chavo puede ser otro ejemplo. Qué lindo, qué actualidad, ¿no? Que están haciendo con la serie ahora de Chespirito. Bien. El bufón, el bufón con su acidez, con sus acertijos, con su enigma, asustando, bufones de la época de Shakespeare, ¿no? Totalmente. Bien. Y la comedia italiana con el Arlequino. Perdón, el bufón es ese que... El único que le podía decir la verdad al rey. al rey. Exacto. Cosa que aprovecha Molière con su comedia, el padre de la comedia, también. El único que podía decirle al rey era Molière. Exacto. Y están los autores, por ejemplo, Molière, Goldoni, ¿no? Todo ese tipo de obras. Claro. Que tienen mucho juego costumbrista, con mucha picardía. ¿Arlequino? Claro, en el caso de la comedia, Arlequino con Colombina, hay una serie de personajes, el Dottore, hay una serie de personajes que conforman el elenco. Es muy lindo esto de Héctor, personaje, me gusta decirle carácter porque en general lo definen dos rasgos. Por ejemplo, el soldado vanidoso. Claro, ¿Viste? claro, exacto. Bien. Todos tienen una arista que los de Chava, los define. Totalmente. Son exagerados. Exactamente. Con unos pocos rasgos, digamos. Bien. ¿Algo más? Otra de las materias era la tragedia, Ah, bueno. que está relacionada con los griegos, ¿sí? Y el pedir Totalmente. al cielo, a los dioses. ¿Sí? Era un trabajo que hacíamos. O sea, también sobre la máscara de la tragedia. Exacto. Y trabajábamos sobre unos coturnos, sobre unos zapatos totalmente. que nos despegaban un poquito del. Era del- realmente del piso. tragedia clásica, ¿eh? Claro, exacto. Sí, Qué bueno. Sí, creo que bueno, básicamente eran esas 7 materias. Muy, muy completo. Y es completo porque también la expresión del cuerpo y la Creo que- voz se potenciaba. Creo, si no recuerdo mal, coincide con los 7 grandes géneros del drama, del teatro. Los 7 que acabas de nombrar. Ajá, sí. Creo, a ver, voy a repasar, espera. Tragedia, tragicomedia, farsa, melodrama, comedia, ¿lo dije? Sí. Pieza, Ajá. y el teatro didáctico. Los 7 grandes géneros. Sí, bien. Bueno, Esa es más o menos
una reseña de Esta es cómo fue mi tu camino. pata teatral y diría de actor cómico. La comedia. Actor de la comedia, La formación de del humor, comediante, sí. ¿no? Sí. Y con el agregado de la acrobacia también. Hay un agregado, porque la acrobacia era muy... se juega mucho desde el cuerpo lúdico. Y el rol, la medialuna, todo ese tipo de acrobacias estaban dentro del trabajo. El otro día me mencionaste Escobar Gerchungui. Ah, sí, bueno, ellos fueron mis profesores de mimo. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, yo, ahora sí, Héctor, esta es tu presentación, tu pata teatral, ponele. Es una de las... Vamos con el tema pintura y literatura. Yo diría, Martín Loza, nuestro operador estrella. Yo diría que vamos a la tanda. Bueno. Métete en los túneles de la ficción. Hay un oasis de palabras. Relájate y disfruta de estar fuera de la realidad por una hora. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Métete en los túneles de la ficción. Hay un oasis de palabras. Relájate y disfruta de estar fuera de la realidad por una hora. Bueno, seguimos en Radio Caput con Matiné Literaria y ahora sí nos vamos a meter en el tema de hoy que le hemos dado en llamar. Me gusta decir le hemos dado en llamar. Bien. Pinta tu aldea, describirás un mundo. Ese es el título del programa de hoy. Literatura y pintura. Pregunta, ¿literatura versus pintura? No, para nada, no. Ya hay mucho versus ya. Bien. No. Nosotros vamos a buscar todos los vínculos, relaciones. Lo que pasa es que, claro, el vínculo de la relación de la pintura y la literatura a lo largo de estos más de 2000 años es muy grande y se remonta a que se lo ha pintado a Homero, a Horacio,
En fin, entonces dijimos, ¿dónde nos paramos? ¿Dónde nos posicionamos? Y bueno, pensando en esto de mi viejo era un especialista teórico, crítico y divulgador de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, sobre todo las vanguardias visuales, plásticas en el caso de él, y dijimos, bueno, pero también es muy grande. Entonces, dijimos, bueno, vamos a centrarnos en el surrealismo, que nos va a abrir un camino muy importante, que es el de la relación de pintura y poesía. El surrealismo es un movimiento estético de principios del siglo XX que tiene, por supuesto, como en una historia de evolución, de materialismo histórico, dialéctico, su predecesor, su tesis, si quieren, en el dadaísmo, que es otro movimiento que preexiste, preanuncia, preconfigura el surrealismo. Entonces, si ustedes, los que pudieron ver el video de apertura de Matiné Literaria, si prestan atención, todo esto que estoy diciendo en el video hay, Héctor, hay preimpresionistas, impresionistas, todo eso anticipa el surrealismo. Hay impresionismo, les dije, por supuesto, Van Gogh, Cézanne también, no, Cézanne no, perdón, Gauguin, en fin. Entonces, del dadaísmo como antecesor quiero decir una cosita, que lo dice un poquito André Breton en su manifiesto surrealista, el primero de 1924. El dadaísmo es más, para que ustedes me entiendan, el dadaísmo es el punk. El dadaísmo es ruptura, fue tremendo, es rebeldía, es irreverente, es un desparpajo. Ustedes fíjense, por ejemplo, Tristán Tzara, un poco el padre que después se va a pelear con André Breton, ataca tres cosas. Dios, Estado y Padre. Brum. Quiere barrer con todo eso. El fuerte del dadaísmo fueron esas manifestaciones teatrales que son antecesores del happening, antecesores de las instalaciones, del happening, de los acting. Eso fue muy fuerte en el dadaísmo, ¿sí? Ahora, uno podría decir, no me maten, che, ¿el surrealismo no es el dadaísmo estilizado? Bueno, sí, es una definición, ¿sí? Puede ser una definición. Entonces, ahora que llegué al surrealismo, que me parece muy importante hablar del surrealismo, Héctor, porque algunas palabritas de introducción. Miren lo que dice André Breton en su manifiesto surrealista de 1924. Querida imaginación, lo que más quiero en ti es que no perdonas. Se opone al realismo, al materialismo. Es más, menos mal que no le pusieron super o supra o hipernaturalismo, me hubiera parecido, les descartaron ese nombre, un espanto. Breton está preocupado por esa abundancia de novelas que comienzan con La marquesa salió a las 5 y dice, no, por favor, basta de la anécdota, basta, estoy harto, estoy podrido de la anécdota. No quería saber nada con lo que tuviera que ver con la anécdota. Entonces, Breton, médico que atendía pacientes de la Primera Guerra Mundial, porque todo esto es muy pre-Primera Guerra y en este caso de entreguerras,
Por eso es tan rico, tan bueno siempre todo lo que está en el entre, en el medio. ¿Sí? Es muy bueno eso, es muy importante. Breton descubre a Freud. Claro, con los pacientes con estrés postraumático, con los pacientes de guerra, Breton ve las neurosis de guerra, como médico aplica a Freud y dice, esto es una maravilla, dice, Sigismundo es el primer tipo que le da dignidad y categoría de observancia a los sueños. Claro. Con la interpretación de los sueños, que creo que es de 1904-1905, Héctor. Bien. ¿Cómo forma a grandes rasgos el equipo surrealista? ¿Cómo son los 11 que salen a la cancha? Vale, a ver. Héctor. Sí. Luis Aragón, Philippe Suppot, Paul Éluard, Max Maurice, Antonin Artaud, Francis Picabia, Marcel Duchamp, y lo vamos a poner a Picasso para que le peguen. ¿Cómo le pegaba a Picasso, che? Porque Breton es como que criticaba el cubismo tan logrado en pintura, bueno, y con cierta razón le daba con un caño en cuanto a poesía. Entonces, mire lo que decía Breton, chicos. La glosa debilita el acto. Toda glosa del acto es un adorno. Basta del imperio de la lógica, la logocracia, que hoy tanto nos domina, ¿no? Yo digo, y acá creo que propugnamos, Héctor, terminemos con el logocentrismo moralizante. También, ¿qué te parece? También. Ese logocentrismo moralizante. Dice Breton, la experiencia está confinada en una jaula. Claro. Dice Foucault, el alma cárcel del cuerpo. La lógica se basa en la utilidad inmediata. Terminemos con esto. Sobre pretexto del progreso se habla de sentido común. Cuidado. Civilización y todo lo otro es superstición o quimera. Se han llegado a proscribir los sueños. Así que basta, bienvenido Freud y gracias, le dice. Me interesa el espíritu del hombre que sueña. Y una cosa, nos aclara Breton, el surrealismo no es subjetivismo. Hay una conciencia del sueño, sí, en toda su integridad, en toda la integridad de la memoria, una suprarrealidad, para que los misterios dejen de serlo y nos ofrezcan el gran misterio, un gran misterio, una sobrerealidad. Acá, chicos, Breton anticipa la IA, anticipa la inteligencia artificial. Breton dice, basta del odio a lo maravilloso. Lo maravilloso es siempre bello. Solo lo maravilloso es bello, dice Breton. Estamos hartos de géneros anecdóticos que se valen de la anécdota. Redescubramos los nórdicos, los orientales. Breton, como yo digo siempre, ya que es un programa literario, entre la imagen y la idea, Héctor, la imagen son las blancas, la idea son las negras. La imagen, las blancas mueven primero. Hay mucho de Breton donde Breton nos habla de sueño, imagen y imaginación. Y ustedes recuerden que como padre que son de la creatividad hasta hoy, de todo lo creativo, Breton cita a alguien que habla de que hay que tratar de acercar dos realidades lo más lejanas, lo más opuestas posible. Ese es el acto de crear. Nietzsche va a decir el choque de dos espadas. Es el filo de esas dos espadas que producen una chispa. En el caso de Nietzsche, de la chispa del conocimiento. En el caso de Breton,
la chispa de la imagen, de la imaginación. Y voy a cerrar con esta frase de Breton. La literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes. Héctor, después de esta apertura de literatura y pintura, me gustaría que nos leas, te hago una introducción. Bien. Muy... Nosotros no venimos a demostrar nada, decía alguien, simplemente a mostrar. ¿Sí? Como se llama el programa, fíjense que la palabra describir tiene la palabra escribir con una D. Describir es escribir, escribir es describir. ¿Cuántos escritores quisieran poder pintar para que ustedes, lectores, puedan ver? Entonces, venimos a mostrar, ¿sí? Y que, repito, la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes. Héctor, ¿qué nos dice Roland Barthes respecto de todo esto que estamos hablando y del mostrar? Bueno, añade, la naturaleza muerta holandesa es, además, un catálogo que debe ser leído de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, sin olvidar un solo rincón. Vasijas, platos, granos de uva, retazos de tela, cubiertos, copas, todo tiene un valor sustancial. Muy bien, y escuchen, ahora Barthes va a hablar de otro grande que es un poco el padre del naturalismo fotográfico, fíjense, de lo que es el objetivismo francés, que es un escritor que pinta, Alain Robbe-Grillet. Sí. ¿Qué dice Barthes de Alain Robbe-Grillet? Dice que lo representado se nos ofrece desde todos los puntos de vista y el espectador puede permanecer inmóvil. Robbe pertenece a ese mundo y no al del catálogo y el cambio de perspectivas del espectador hasta agotar el tema. ¿Por qué no leemos, Héctor, algo, el maniquí de Alain Robbe-Grillet? Un fragmento. ¿Qué te parece? Hay un ejemplo. Claro. La cafetera que está sobre la mesa. En una mesa redonda de 4 patas, cubierta por un hule a cuadros rojos y grises, sobre un fondo de color neutro, un blanco amarillento que quizá en otro tiempo fue marfileño o blanco. En el centro, una pieza de cerámica hace las veces de bandeja. El dibujo está completamente oculto, o por lo menos irreconocible, a causa de la cafetera que tiene encima. Métete en los túneles de la ficción. Hay un oasis de palabras. Relájate y disfruta de estar fuera de la realidad por una hora. Seguimos con Matiné Literaria en Radio Caput. Y cuando pienso en los encuadres, pienso en otro maestro, La vida, instrucciones de uso de Georges Perec. Pero otro francés, viejo. Qué grande esto. Escuchame, un escritor ya más contemporáneo, Georges Perec, ¿sí? Sí. Miren qué lindo esto que va a leer Héctor, que es muy pictórico, es muy visual. Dice, me imagino un edificio parisino al que se le ha quitado la fachada, de modo que desde la planta baja a la buhardilla, todos los aposentos que se hallan en la parte anterior del edificio sean inmediata y simultáneamente visibles. Qué lindo, Héctor. Ahora me gustaría, Héctor, que en el ART, Fuertes Aguas Porteñas, el libro que el otro día presentamos acá también,
editorial Nueva Generación, que escribí con Armando Zaire. El tema es el siguiente: Roberto Art amaba a Goya. No es casual que Roberto Art escribe Aguafuertes porteñas. Toma el nombre de un género del grabado en metal, ¿sí? Entonces vamos a ver definiciones de Art y de Aguafuerte, su vínculo con Goya, qué es el aguafuerte en pintura y qué es el aguafuerte literaria. A ver qué nos dice, esto lo escribí yo, chicos. Art. Dale. Esta obra es un capricho de muchas personas. Mejor dicho, muchos caprichos juntos de muchas personas juntas, como los caprichos de Goya. Es decir, esta obra son motivos, muchos motivos. Motivos sobran, como los motivos de Goya. Esta obra es toda un aguafuerte. No, muchas aguafuertes juntas. Muchas aguafuertes con caprichos y motivos porteños por muchos porteños encaprichados juntos, como las aguafuertes de Art y de Goya. En ambos se conjuran desequilibradamente su vida y su obra. En ambas, intensas, exageradas y desesperadas. En ambos, sus aguafuertes son mucho más pintorescas o costumbristas. Son nada menos que la historia de la vida privada y cotidiana de Madrid y Buenos Aires. De los detalles que matan la historia cultural, artística, social, moral y política. Sus obras son notas de color, con un tono fuertemente cargado de sátira y crítica a los vicios de la sociedad. Pintura periodística y literaria en uno, literatura visual de matices y claroscuros en el otro. Por eso, el que murió segundo admiraba al que había muerto cuando todavía él no había nacido. En fin, esta obra pretende ser nada más y nada menos de lo que es esta reseña, la dialéctica de imagen y palabra. Nada de conflicto, ni de progreso, ni de dramatismo. Muy bien, muy lindo, Héctor. Y contanos, ¿qué es un aguafuerte? ¿Qué dice el texto? Es una impresión obtenida de una realidad metálica mediante el proceso conocido como grabado en los huecos de las cosas y de la gente. En las diversas modalidades de este sistema, la tinta de la pluma pasa de las hendiduras abiertas del mundo a la superficie del papel. Sobre una realidad de metal uniforme y plana se trazan con punta de acero y se muerden con ácido las líneas y los puntos que luego se llenan de tinta y que en la impresión final se depositan sobre la memoria. La preparación de la realidad, así como el entintado y la impresión, requieren la habilidad que solo tenía Roberto Art. Ernesto Marcos. Muchas gracias, Héctor. Gracias muy lindo como está leído, ¿eh? Métete en los túneles de la ficción. Hay un oasis de palabras. Relájate y disfruta de estar fuera de la realidad por una hora. La pintura es una poesía muda y la poesía una pintura parlante, dijo Simónides. Héctor, llegamos al último bloque, que es donde se encuentran la poesía y la pintura. Bien. A ver, dos grandes exponentes del surrealismo. El surrealismo hizo pie en estos dos momentos. La poesía y la pintura. ¿Por qué no nos lees del
teórico, crítico, ensayista, poeta Octavio Paz, ¿cómo nos habla de Picasso? Bien. Dice, Picasso no ha pintado la realidad, ha pintado el amor a la realidad y el horror de ser reales. Para él la realidad nunca fue bastante real, siempre le pidió más. Por eso la hirió y la acarició, la ultrajó y la mató. Por eso la resucitó. Su negación fue un abrazo mortal. En sus agresiones en contra de la figura humana, triunfa siempre la línea del dibujo. Esa línea es un cuchillo que destaza y una varita mágica que resucita. Línea viva y elástica, serpiente, látigo, rayo, línea de pronto chorro de agua que se arquea, río que se curva, tallo de álamo, ídolos rotos, cuchillos mellados, el mango de una cuchara, los manubrios de la bicicleta. Todo vuelve otra vez a la naturaleza que nunca está quieta y que nunca se mueve. Muchas gracias, Héctor. Quiero decirles una cosa. El cubismo, ya que hablamos de Picasso, y el dadaísmo, hay un anticipo del surrealismo en los caligramas de Apolinar que tenía que ver con jugar con la simultaneidad de los planos. Esto es muy importante, ¿sí? Con las formas geométricas más significativas. Como uno podría decir que lo hacen también Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral o Julio Cortázar en Rayuela. Hablando de las técnicas surrealistas, usaban dos, el frottage y el collage. Y en cuanto al collage, les quiero contar que estoy mostrando algo. Estoy mostrando lo que es el logo de Talleres de Escritura Creativa Prosaicos, en donde la figura me la regaló mi padre y el contenido está hecho como un collage, donde dejamos jugar el azar, lo que caía ahí se ponía. ¿Sí? Fíjense que está Sherlock Holmes, Henry James, está Cortázar. Esta imagen es de, creo que es de La Ventana Indiscreta, Brian De Palma, Marlon Brando, Nanni Moretti, Raymond Chandler, Julian Barnes, Bukowski, etc. ¿Sí? Bueno, quería mostrarlo, es un hermoso recuerdo. Esto es collage, una de las técnicas surrealistas. Finalmente, para cerrar, Héctor, sí. ¿Qué te parece si lees algo de John Berger, que es un maestro de escritura y pintura? Bien. Acá. Bien. Una vez empecé a dibujarla justo cuando ella dejaba de practicar. El piano todavía estaba abierto y ella estaba sentada cerca. Yo clavé en ella los ojos y esperé. Su ojo derecho algunas veces divaga, desplazándose una fracción. En aquel momento, esa ligera simetría era lo más precioso que yo podía ver. Si solo pudiera tocarla, ponerla allí con mi carboncillo sin darle nombre. Ella, por supuesto, sabía que yo la estaba dibujando. Colaboraba enviándome algo para mi propósito. Si lo que me envidiaba no daba de lleno en mi propósito, pero lo rozaba, y ya existía la posibilidad de un buen dibujo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor Laporta. Gracias, Martín Loza,
nuestro operador estrella, gracias Radio Caput, gracias a ustedes que están ahí. Bueno, nos vamos a ir con el video, con el video de la pintora surrealista argentina, Leonor Fini. Héctor, ¿qué te parece? Extraordinaria, sí. Vamos a mirar. Y vamos a ver si nosotros le decimos algo a Leonor encima. Muchas gracias. Úselo. Ustedes, señores, es necesario contra la momiascracia nacional. Irradiador, estridencial. Gáname, el pas, le sera, again. Dada. Estridentina, igual. Específico inaudible contra la pesadez cerebral infecciosa y la miopía espiritual aguda. Estridentismo, estado de la lucha contra las enfermedades, que curanla estridentísima. Estradiador, estridentina, estridentísimo. Rotitos. Hasta cueros, ansiolatrías o omperemos, este texto surrealista. Roncadores. Se llama Irradiador estridencial, es un caligrama de Diego Rivera, chicos. Despiértense, desduérmanse, desesnaremos. Irradiador, irradiar, irradiante. Poesía surrealista, pintura y literatura. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya
La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Somos nosotros. El programa de Nelly Menjensky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena.